siendo problemático, confuso y bueno, desde luego que laborioso para todos nosotros en el ámbito contable. Pero si hablamos de nuestros clientes y de sobre todo el público en general, pues bueno, se vuelve algo todavía un poquito más complejo. Así que vamos a hacer una repasadita a ver qué es lo que en un momento dado tenemos como disposiciones legales, para que en un momento dado pues recordemos juntos y veamos qué ha salido últimamente, porque lo más interesante del caso es precisamente que veamos qué cosas más han salido, porque bueno, nuestra autoridad como de costumbre nos dice algo, cambia, a la mera hora se retracta y seguramente más adelante nos va a complementar la información. Así es que vamos a empezar con esto que le llamamos actualidad de los comprobantes fiscales. En esta actualidad de comprobantes fiscales, pues tenemos una serie de documentos que antes estábamos acostumbrados a llamar facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, cartas portes, comprobantes en un momento dado de cargos, de notas de crédito. Bueno, pues todo eso, la primera gran modificación de las cuestiones es que estos nombres, pues, aunque no eran obligatorios, cuando iniciamos con empresarios autorizados, se volvía como que parte de la costumbre utilizarlos. ¿Y por qué se volvió parte de la costumbre utilizarlos? Porque en el módulo precisamente de impresores autorizados es que se manejaba cierta clasificación precisamente de estos nombres de comprobantes. Sin embargo, si recordamos, nuestras disposiciones legales en ningún momento dado nos decían que debía de haberse puesto un nombre o una etiqueta al comprobante que de alguna manera fuera obligatoria. No, nos hablaba de comprobantes que servían o para ingresos, para comprobar ingresos, o bien comprobar deducciones. Eso es lo que estaba en nuestro código y que se manejó así casi hasta nuestros días. En nuestros días únicamente hay una modalidad diferente que bueno, nos quitan esta especificación ya porque se acabaron las personas e imprentas autorizadas, pero pues bueno, la costumbre continúa y esa costumbre nos lleva a seguir hablando de facturas, de notas y de todas estas variantes que platicamos. Y de alguna manera nos ayuda al público que no estamos involucrados en todo este esquema de comprobantes fiscales, pues a distinguir la operación que se está llevando a cabo. Y debemos recordar que el origen precisamente de estos nombrecitos pues no surgen del Código Fiscal de la Federación, surgen de las leyes particulares, de las leyes federales que dan origen a los actos o a las operaciones. Básicamente debemos mencionar dos, lo que es el Código de Comercio y lo que es el Código Civil. En el Código Civil precisamente es que se habla de ingresos por arrendamiento, de ingresos por servicios profesionales, o lo que ahora normalmente llamamos honorarios. Y bueno, el Código de Comercio nos habla de algunos actos o actividades y de un comprobante que es el que normalmente llamamos factura. Y bueno, algunas otras leyes, como la Ley de Tránsito Federal, nos habla específicamente de un documento que se llama carta porte. Y recordemos que esas disposiciones no han cambiado, no cambian tan rápido y tan drásticamente como lo hacen nuestras leyes fiscales. Por lo tanto, para esas disciplinas, pues sería correcto seguir empleando este tipo de nombres. Y específicamente, regresándome a lo que son cartas portes, hay un documento especial que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicita precisamente para el movimiento de las mercancías, que se vea la orden de quién es el producto, hacia dónde se lleva, de dónde se trae. Eso no ha desaparecido, continúa siendo necesario. Lo que sucedía es que antes, pues esa carta porte además, le anexábamos los requisitos fiscales y bueno, nos servía tanto de comprobante de ingreso como de deducción, claro, como de el cumplimiento de una obligación de tránsito estatal. Pero bueno, es federal, perdón. Pero bueno, eso sabremos que lo vamos a tener que seguir utilizando. Así es que no lo olvidemos, no lo echemos en saco roto. Y aunque normalmente los expertos en fiscal nos dicen, ¿es que yo necesario ese dato? Bueno, para efectos fiscales no. Pero nuestras leyes fiscales nos dicen todas las actuaciones de los contribuyentes. Solamente dicen el ámbito fiscal que se va a considerar ingreso y que va a hacer deducción única y exclusivamente. Por lo tanto, todas las demás disposiciones que estén vigentes para la actuación del contribuyente se deben de cumplir. Y no es la excepción
estas que acabamos de mencionar. Pero bueno, como afortunadamente, desgraciadamente, nos interesa muchísimo lo fiscal, es que estamos en estos videos totalmente. Vamos a continuar con nuestras diapositivas, que yo aquí les sigo aprendiendo un poquito a las presentaciones. Vamos a ver si lo encuentro donde van el manejo de las diapositivas. Sí, ya lo localicé. Perfecto. Vamos a recordar de dónde surge lo que ahorita se está promocionando mucho y que nos vende la autoridad como que es indispensable. ¿Qué es lo que nos dice que es indispensable y que sobre todo este año todos entramos? Bueno, vamos a recordar qué es y vamos a ver si eso no es cierto. Incluso nuestros documentos, nuestro Código Fiscal de la Federación habla ya de esta figura desde hace un tiempo, pero actualmente casi que en exclusiva a eso le dedica la atención llamándose los comprobantes fiscales. A lo que es precisamente un comprobante fiscal digital, lo que en un momento dado antes le llamábamos factura electrónica. Ahora ya no se debería de dar nada más factura electrónica, puesto que va a amparar una serie de movimientos más que no son actividades empresariales, que son las que en un momento dado se circunscribían a una factura. Pero la característica de electrónica ahora más que nada nos la dan como un comprobante fiscal digital. Ese comprobante fiscal digital, lo más importante actualmente es que entendamos que no es algo físico, no es algo que podamos tocar como una hojita de papel, sino que es un documento efectivamente pero de tipo electrónico, es decir, es un archivo electrónico que está diseñado de tal forma que se pueda almacenar en dispositivos electrónicos, que se pueda almacenar en sus memorias, en la computadora y que pueda viajar precisamente a través del internet. Bueno, pues este documento es el que ahora nos dicen las autoridades que debemos utilizar todos los contribuyentes, que además ya tenemos así como que los plazos finales o fatales, porque es la única posibilidad que vamos a tener de comprobación de ingresos o de deducción. Bueno, eso es lo que en principio se está manejando. Pero lo importante del punto en este momento es que entendamos que efectivamente hay un documento que posiblemente en forma paulatina o definitiva va a llegar un momento en que lo vamos a tener que ocupar y nos lleva a un concepto bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. El concepto en un momento dado implica que ya no se acumule documentación, que ya no se guarden papeles, aunque todavía es bastante improbable que eso suceda, pues toda la tecnología que se está implementando, no nada más en el área fiscal, sino en todos los niveles, pues tienen la tendencia precisamente a hacer cosas electrónicas. Desde que implementaron el poder guardar la contabilidad en archivos electrónicos, obviamente su precedente la microfilmación, posteriormente estas adaptaciones a facturas y a comprobantes digitales, no se queda atrás, desde luego toda el área judicial con sus juicios en línea, eso es precisamente la tendencia que nos estamos teniendo por la tecnología. Parte también por el cuidado al ambiente, que es desgraciadamente bastante limitado, porque al final de cuentas pues no hacemos el envío en papeles, pero pues lo realizamos en un documento que para poder saber qué dice, para poder conservarlo de alguna manera, pues no se nos acostumbra probablemente más a una consulta posterior, pues se puede imprimir en papel, ¿no? Y yo creo que a veces es un poquito más incómodo porque tenemos contribuyentes que lo emiten en papel, además de mandarnos el archivo electrónico, y llevamos nosotros normalmente a nuestros escritores y lo volvemos a imprimir. No sé, pero a mí me sucede a mí, probablemente a mí sí usted. Pero bueno, probablemente poco a poco, cuando se acabe el papel o cuando nos acostumbremos a la tecnología, eso nos va a ayudar en mucho. Lo que sí es que posiblemente si nos acostumbramos, como todo el gremio de Ana Finera, a manejar archivos electrónicos, pues va a ser una manera más cotidiana de llevar nuestra vida fiscal básicamente. Recordemos que estos comprobantes que vienen no de hace 5 minutos, ya tenemos un buen rato con ellos. Inicialmente las primeras disposiciones, que veíamos muy remoto que nos separan a todos, se dieron precisamente en 2004, las primeras emisiones de facturas electrónicas dirigidas, claro, a contribuyentes bastante grandes, que eran cadenas de supermercados o con grandes cantidades de facturación y sobre todo
con unos volúmenes fuertes de ventas y con mucho personal y equipo. Recordemos que inicialmente las primeras disposiciones nos llevaban a que pudiéramos conectar a nuestra contabilidad con los inventarios, con la facturación y que efectivamente todo esto se hiciera en automático cuando hacíamos una venta. Poco a poco estas cuestiones, como sabemos, han ido cambiando, aunque sus orígenes cuando fuimos incorporando, pues la gran mayoría pues hasta miedo nos daba, ¿no? De cómo es posible que nos iban a obligar a implementar cuestiones que ya de por sí nos salen caras si es que no tenemos equipo de cómputo, si es que no lo sabemos manejar y que además tuviésemos que adquirir hasta programas para hacer. Desgraciadamente en todo este paso, sí tuvimos contribuyentes que hicieron elevaciones fuertes, bastante fuertes, sobre todo cuando se incorporaron por allá de 2010 casi todas las personas morales que se les creyeron o que debían estar en este tema. Pues me acuerdo que hubo gente que hasta hizo su propio software y bueno, de 50 a 60 mil pesos de inversión, que tal vez no sea mucho para una gran compañía, pero para nuestras empresas micro, medianas, pues sí es una inversión interesante. O bien, compraron paquetes que en un momento dado les permitían hacer esa facturación y poco a poco resultó que se quedaban obsoletos o que desgraciadamente sus programas pues no estaban adecuados o se tenía cada vez que cambiar, pues precisamente para las nuevas medidas que nos dice la autoridad. Y bueno, se lo seguimos experimentando, de pronto requisitos más, requisitos menos, pues cada vez le quitamos y le ponemos por ahí a los programas, ¿no? O bien tenemos que invertir, si es que compramos una paquetería, en la actualización. Y bueno, la última manera, digo yo, es precisamente utilizar a los intermediarios que nos prestan sus páginas, nos alquilan sus páginas, en las cuales pues ellos son los responsables de haciendo las adecuaciones y posiblemente nos agilizan un poco pues el sistema y sobre todo las complicaciones de estar sabiendo qué hacer y si lo hicieron bien o no hicieron bien, ¿no? Bueno, pues de todas estas peripecias llegó un momento en que algunos contribuyentes tuvieron obligatoriamente que entrar. Pues básicamente aquellos contribuyentes que iban rebasando los montos que las autoridades fijaban o por sus características de persona moral tenían que incorporarse en algunos casos y muchos que creyeron que era efectivamente obligatorio y se subieron a la facturación electrónica. Yo no digo que sea mala, en muchos casos es propositiva, pero como todas las cuestiones cuando se va implementando pues tiene su problemática y poco a poco se aprende de ir batallando con ella y salvando los errores que se están generando y pues el desconocimiento de la misma operatividad de los sistemas y de las cuestiones de comunicación, ¿no? Tuvieron que experimentar por muchas cosas. Recuerdo inclusive que el SAT puso a disposición de los pequeños, de los micros, de los medianos, una herramienta que a mí se me hace buena, pero bueno, también tiene sus pros y sus contras, lo que es el portal MICOE, o lo que es el portal MICOE, que también nos permite hacer una expedición de comprobantes. Pero yo creo que lo más interesante de este portal, aunque no es materia de nuestra charla, no es el comprobante digital que se genera, sino las ventajas fiscales que tenemos precisamente por entrarle a ese programa. No más para que a alguien le interese, más adelante lo veamos, pues que aunque soy de persona moral, pudiera yo trabajar con un flujo de efectivo y quitarme la problemática de la causación del ISR por coeficiente, o bien por la acumulación del ingreso que aún no cobra. Entonces, podría ser que la factura electrónica nos interese el comprobante digital en el portal MICOE, pero seguramente nos va a interesar muchísimo más algunas otras de las facilidades que tenemos. Pues bien, transcurrieron efectivamente las fechas, los plazos, al grado de que uno de los comprobantes que normalmente estábamos acostumbrados a utilizar y que todavía están vigentes, pues ya no aparecieron en nuestro Código Fiscal de la Federación. ¿Qué comprobantes son estos? Precisamente los comprobantes impuestos por intento autorizado. Y si ustedes ahorita consultan un Código Fiscal de la Federación, pues bien, no los van a encontrar, a menos que se vayan por ahí al apartado de transitorios y detecten que, bueno, hay un transitorio que dice que esos comprobantes que surgieron a la luz de la ley de 2010 y anteriores, pues todavía tal vez se puedan ocupar mientras dure su vigencia. Pero de ahí ya no aparece esa posibilidad de comprobar.
Y este es uno de los puntos sumamente importantes en este momento. ¿Por qué? Porque precisamente derivado de que esos comprobantes ya se va a acabar prácticamente su utilización. ¿Por qué? Porque están llegando precisamente al término de su vigencia. Los comprobantes de este tipo, los comprobantes impresos en imprenta autorizada, tenían 2 años de utilización. 2 años de utilización que se pueden checar en su texto impreso, en el apartado que dice vigencia y en el apartado que dice fecha de impresión. De tal suerte que si vemos la vigencia, esta corresponde a 2 años a partir de la fecha que se imprimió. Nada más que hay que ser muy cuidadosos, porque normalmente vemos el mes o el día y mes de cuando tienes límite de vigencia y pensamos que están todavía pudiendo ser válidos hasta esa fecha. Y eso es incorrecto, porque van a estar siendo válidos hasta un día antes de la fecha que ahí se manifiesta. Por lo menos ese es el criterio de nuestras autoridades fiscales, de tal suerte que tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahorita pudiera ser que si bien esos comprobantes en general pudiesen ser útiles, posiblemente ya no lo sean porque ya se salieron de la vigencia. Porque efectivamente, pues algunos puede ser que duren hasta el día 30 de diciembre, pero algunos no. Algunos posiblemente ya no están siendo válidos. Y muchos de ellos, sobre todo los que corrimos en las últimas fechas del año, tenemos una situación muy triste en nuestra cuenta. Las imprentas autorizadas les pusieron vigencia hasta diciembre del 2002, en vez de ponerle hasta el día que le correspondía por los 2 años exactos. De tal suerte que nos dice el SAT que los que dicen diciembre ya no son válidos en diciembre, sino hasta el día 30 de noviembre. Y señores, estamos en noviembre. Quiere decir que hay algo que hacer y pronto, además de revisar por todos los lugares posibles nuestros comprobantes, porque también recordemos que antes los requisitos se le ponían en donde cabían, obviamente con las disposiciones de tamaño, de estructura, pero donde se podía, en cualquier esquina, en cualquier ladito, ahí estaba la vigencia y la fecha de impresión. Bueno, ahora que también ya nos lo han corregido. Vamos a hacer un recordatorio de lo que teníamos hasta supuestamente el año 2008, pero que como vamos a ver está vigente realmente hasta nuestras fechas. Recordando lo que vengo platicando de la factura en papel, pero la factura en papel de imprenta autorizada es una, y la factura en papel que sí está permitida desde luego todavía en nuestro Código Fiscal de la Federación, con una estructura y unos requisitos diferentes, y lo que ahora conocemos como Código de Barras Bidimensional, pues es un modelo nuevo que surgió en el 2011 y que nos pudiera en un momento dado servir sobre todo para los que, porque la tecnología no queda muy bien o no tenemos incluso equipo de cómputo o internet. Vamos a analizar también la factura electrónica, que bueno, la factura electrónica que hemos platicado ha tenido etapas y ha ido evolucionando de tal suerte, pues que hay gente que todavía está con sus equipos y sus programas hechos al proceso para expedir los comprobantes digitales. Hay gente que no va a entrar a contratar con un proveedor de facturación y hay gente que lo vamos a estar haciendo posiblemente a través de un intermediario. Entonces tenemos varios modelitos por ahí de comprobantes tipo factura electrónica. Seguramente han oído lo que CFD, lo que es CFDI, y bueno, lo interesante de las características que tiene cada documento, que no son iguales, de tal suerte que este año ha sido increíble. Hemos estado trabajando con 4 formatos diferentes, 4 disposiciones legales distintas, nada más cuando hablamos de reducciones para acreditamiento de IVA y reducciones de ISR y de IEP, pero además sabemos que hay una serie de comprobantes más que pues están actualmente siendo utilizando en este resto del año y los siguientes, bueno, mientras no se les ocurran nuevas adecuaciones. Si analizamos estos antecedentes, podemos tener actualmente esta información. Bueno, en papel veníamos manejando una serie de documentos, porque las imprentas, como decíamos, tenían la obligación de ponerle esa etiqueta a los documentos de ingresos o de deducción.
únicamente ahora tenemos la facturación electrónica nada más. Bueno, como comprobación autorizada por el Código Fiscal de la Federación, como opción principal, o como obligación principal, perdón, pero como opción vamos a ver que tenemos otra serie de documentos que también pues es muy importante analizar. Desde luego que antes manejábamos también etiquetas para lo que eran los descuentos, para lo que eran los comprobantes de ventas menores, para lo que eran las devoluciones. Actualmente ya no. Hay comprobantes fiscales, comprobantes digitales que sirven tanto para ingresos como para deducciones. Ya no tenemos un bloquito de comprobantes para cada tipo de operación. Claro, desde luego que podría ser series que me puedan ayudar a distinguir mis diferentes sucursales, mis diferentes actos o actividades y desde luego la naturaleza de los mismos. Eso siempre se ha podido llevar a cabo. Bien, también dentro de estas situaciones que tuvimos que estar experimentando, pues ha habido paulatinamente cambios. Y estos cambios van de haber utilizado nuestros papelitos al archivo electrónico. Archivo electrónico que tiene un apellido XML. Archivo XML que ahora, parece raro, ya llevamos bastante tiempo utilizándolo y todavía hay muchos contribuyentes que no tienen la menor idea de lo que es. Porque no nos ha caído el 20 a todos de que es un archivo electrónico y de que el papelito que nos dan como comprobante, pero eso es útil, pero no es lo indispensable o lo que nos va a permitir la deducción. Hasta porque había una disposición que permitía utilizar o el comprobante impreso de la factura electrónica o del comprobante digital o el archivo electrónico, pero desgraciadamente esa disposición, y al quitarla ya no hay más que la alternativa del archivo electrónico. En la mesa de síndicos, cuando hemos platicado con nuestras autoridades, pues bueno, nos insisten que lo que ellos quieren es el archivo electrónico, y tal vez ya les ha sucedido a ustedes en revisiones, sobre todo solicitudes de información de devoluciones, que quieren, en el caso de las compañías que emitieron comprobante digital, que les llevemos físicamente la memoria, pero con los archivos electrónicos, no el comprobante impreso. Aunque, como les iba diciendo, nuestras autoridades, que bueno, tratarán de en una revisión de auditoría, pues validar los datos de esa factura impresa y que tal vez nos la vayan a considerar. Pero eso tal vez no está en ley. Eso sería completamente potestativo y estaríamos ante una situación de negociación con la autoridad que, bueno, estrictamente ellos no podrían permitir. Ellos tendrían que exigir exclusivamente el archivo electrónico. ¿Qué sucede entonces? Que muchísimos de nosotros no tenemos el famoso archivo electrónico y estamos en un problema. ¿Por qué? Porque no lo podemos conseguir, no sabemos que lo tenemos que conseguir, o bien no crean que eso es lo más triste del caso. Bueno, pues ese famoso archivo electrónico creo que va a todavía llevar que yo entonces lo conozco. Y como alternativa, en 2011 surgió una nueva posibilidad en papel, posibilidad que no se ha promocionado y que si ustedes están directamente con las autoridades fiscales, no les dicen que pueden hacer. La tendencia o la línea es decir, que vayamos a hacer factura electrónica y no que hagamos facturas impresas en papel, aunque en muchos de los casos son útiles, son necesarias y sobre todo le van a dar la tranquilidad del mundo a los contribuyentes que las utilicen. Claro, no todos por facilidad, pero sí hay un grupo grande, sobre todo los que no son demasiado grandes en ingresos, que pudiesen estar, pudieran estar incluso los que están iniciando actividades y porque quién sabe, tal vez ni siquiera les funcione la operación, les van a probar, tal vez les sea un poco más fácil, o los que tienen que usar mucho, no tienen equipo o no van a comprar equipo electrónico nada más por hacer una facturación o recibir comprobantes, ¿verdad? Que esa es la problemática que tenemos actualmente. Este comprobante del código de barras tridimensional tiene dos hipótesis más interesantes. Lo podemos imprimir como si fuera una factura de imprenta autorizada, pero pues acudiendo a cualquier impresor, ya no tiene que ser una imprenta autorizada, y poniéndole las características que la ley nos pide. O bien podemos
generarlo nosotros mismos en nuestros equipos de compra, cumpliendo los requisitos que la ley nos pide y adicionando precisamente ese famoso holograma o código de barras bidimensional que en un principio todo el mundo pensaba será una etiqueta, un sellito, ¿qué cosa va a hacer? Pues por el símil del tipo de holograma que conocemos en otras figuras, sobre todo como los notarios. Aquí es una imagen que debe de adherirse. Y por dicho sea de paso, pues nadie la sabe leer más que los celulares y algunos programas de cómputo, ¿no? Y que es súper indispensable que la lean, porque sorpresa, señores, están ahora haciendo por error, a veces las imprentas que los están teniendo que imprimir, o bien, yo quiero pensar que, pues por alguna confusión involuntaria, de pronto resulta que las barras tienen los datos de una persona distinta a la que emitió el comprobante. O bien, tienen unos números de folios o una serie distinta a los que dice el comprobante. De tal suerte que cuando la autoridad se pusiera a checar el holograma, que no lo está haciendo todavía, pues pudiera pasar en el mejor de los casos es no deducible, porque en el peor le pueden decir, además que estamos cometiendo un delito que está ocupando un comprobante que es apócrifo, y que pudiéramos estar siendo hasta partícipes de ese delito en colusión con la persona que lo emitió, ¿no? Porque no revisamos si era una factura ilícita o no. Por eso, desgraciadamente estamos expuestos, así es que volvemos otra vez, tenemos que conocer más la tecnología, y esa tecnología nos lleva a que forzosamente la utilicemos para verificar si son ilícitos, si son válidos, si son correctos estos comprobantes. Pero bueno, hay que desgraciadamente hacerlo. Y bueno, en este tema de comprobantes, antes podíamos ir con el impresor y elaborar esta documentación hasta 2010, después vino la posibilidad de las facturas con código de barras bidimensional y pues son las que empezamos a utilizar. Esos comprobantes están vigentes actualmente, igual que las impresoras autorizadas que se están muriendo, y cada uno tiene sus propios requisitos. Si quisiéramos recordar, pues M1 leyendas que teníamos a veces ni espacio para poner, porque muchas de esas M1 leyendas continúan, como la de efecto fiscal al pago, pago en nuestra exhibición, o pago en parcialidades, y tenemos algunas leyendas que continúan diciendo, obviamente, nuestra vigencia o nuestros datos respecto a cómo fue obtenido el comprobante, y muchos nuevos requisitos que, bueno, en principio la ley dice que se deben de aplicar, pero que ya a la fecha, pues vamos a ver, tenemos disposiciones de que podemos no ponerlos, pero que tal vez más adelante, pues definitivamente se queden dentro de nuestras obligaciones. Y bueno, de tal suerte que como estaban los comprobantes, les teníamos que andar cruzando por todos lados, y aunque parezca curioso, hasta con lupa, porque a veces las letritas quedaban tan pequeñas que esas no tenían un tamaño controlado, pues que no sabíamos qué decían y tenemos que andarle buscando. No sé, como les pasa, por ejemplo, ahora al imprimir las declaraciones anuales de IEPI, pues qué pasa que luego ni podemos leer lo que dicen, ¿verdad? Bueno, eso suele pasar. Y bueno, nuestro código de barras bidimensional, para quien no lo conozca, es esta manchita que se supone que tiene toda esta información que ven en pantalla, y que solamente siendo un equipo electrónico que lo pueda leer es que sabemos si es o no es verdad esa información ahí contenida. Y bueno, está un celular que precisamente es como actualmente lo hemos podido llevar a cabo. Y los procesos de autorización del código de barras bidimensional, como ahora de los folios que son para el comprobante digital, pues son a través de la autoridad, ya no hay un impresor autorizado que los maneje, y el mismo contribuyente lo podría hacer. Y la llavecita precisamente para poder solicitar esos números de folio es nuestra firma electrónica avanzada, por lo cual les exhorto a que todos ustedes y sus contribuyentes pues la tengan actualizada, porque si no luego se dan cuenta de pronto que se les acabó la vigencia, les urge autorizar los códigos de barras y resulta que no se puede, o bien van a contratar el comprobante digital y tampoco se puede porque necesitamos justamente la firma electrónica avanzada. Y estamos a fin de año, señores, quiere decir que no tardando nuestra autoridad va a descansar, y si nosotros queremos hacerlo también, pues debemos de tener un orden a nuestros contribuyentes y no hacerlos batallar, que ya suficiente bombardeo tienen
en el sentido de que no es posible que continúen con facturación en papel y que tal vez muchos de ellos efectivamente van a tener que pasar a utilizar el comprobante digital. El comprobante digital ha evolucionado y estamos actualmente utilizando diferentes comprobantes digitales. Como les decía, tenemos el comprobante digital que emite directamente el contribuyente, que tiene equipos y programas al efecto, y pues bueno, ese comprobante, como pueden ver, tiene requisitos de una cadena digital y un sello digital. No incluye un código de barras bidimensional, porque estos son los que surgieron precisamente en primera instancia. Sin embargo, al entrar los taxes son los proveedores de precisamente esas páginas y que nos ayudan a administrar y generar nuestros comprobantes digitales, pues ya se le implementaron nuevos requisitos que ellos tienen que cuidar, pero nos piden precisamente que se hagan una serie de trámites, además de un contrato, para poder emitirnos los comprobantes como el que ahora están viendo en su pantalla, cuya característica distintiva que más resalta es que además de tener un sello digital, de tener una cadena digital, tienen uno más que es aportado por el SAT y tienen adicionalmente un código de barras bidimensional. Esto es muy importante que se lo señalemos a los contribuyentes porque de pronto nos dicen, bueno, esto sirve y esto no, pues son diferentes. Pues sí, son diferentes porque nacieron a la luz de disposiciones distintas. Pero es posible que ambos sean válidos, que ambos sean deducibles. Pero bueno, ante la duda, pues normalmente puede haber, incluso hasta de que fueran documentos falsificados, porque con la tecnología también hacemos unas copias y unas ediciones increíbles de comprobantes, pues mencionémosles a nuestros contribuyentes que si pretendemos sobre todo hacer una deducción, pues no nos quedemos solamente con el hecho del comprobantito del archivo, que tratemos también de cubrir el pago con transferencias, con cheques, con tarjeta de débito o de crédito, pues para que tengamos una herramienta más para no tener en riesgo nuestra deducibilidad de lo que estamos adquiriendo o erogando. De esta forma, pues bueno, probablemente se nos pudiera hasta perder el archivo XML o pudiéramos extraviar el comprobante, no sé, o tener una simple cotización y posiblemente con esos medios alternos pudiéramos lograr la deseada deducción de ISR y EPI y el deseado acreditamiento del IVA. Pues estos comprobantes son los que en primera instancia para poder deducir, para poder acreditar tenemos hoy por hoy vigentes. Pues tienen un montón de requisitos actualmente que han sido polémico desde el 1 de enero a quién le aplica, quién no le aplica, por lo cual vamos a analizar precisamente cuáles son ellos. Porque tal vez a muchos de nuestros comprobantes que están actualmente utilizados le apliquen, pero a otros no. Y no tiene caso trabajar de más ni trabajar de menos, ni sobre todo desviarnos cuando pues, los comprobantes no tendrían que cumplir con los requisitos. Así es que vamos a analizar qué nos dicen las disposiciones al respecto. Y también vamos a analizar si es o no importante que ahorita, en este momento, cumplamos esas disposiciones. Bien, ya vimos que hay, vamos a ver qué nos deparó 2002. 2012 con una reforma que se publicó asombradamente en tiempo, sin tantas carreras ni tantos desvelos de nuestros diputados y senadores, que pudimos leer, analizar, pero que tal vez ni siquiera nos dimos cuenta de lo que decía hasta que empezamos ya los cursos en enero o empezamos a ver que otras personas nos pedían cosas que no entendíamos. Pues ahí básicamente nos daban la sorpresa de que los comprobantes eran digitales y que había reglas del juego nuevas. Esas reglas del juego nuevas implicaban obviamente requisitos que había que cumplir. Requisitos que en primera instancia pues nunca nos los habían pedido, pero sobre todo también implicaron algo tal vez positivo, una unificación de requisitos en nuestro Código Fiscal de la Federación, resumiendo todo lo que había alrededor en las misceláneas, en las normatividades, en leyes de IVA, de ISR, de IEPU, de IEPS,
de tal suerte que, bueno, pues es un poquito más claro lo que estamos viendo actualmente como legislación. Además, nos dijeron, miren, aquí comprobantes fiscales no importa si son de ingresos o son de deducciones, todos deben de reunir los mismos requisitos. Y hasta el año pasado, unos requisitos aplicaban para ingresos y otros requisitos aplicaban para deducciones, cuestión que nos confundía más, sobre todo cuando las autoridades no hacían esa distinción. Pues bien, nos dijeron, ahora todo juega con las mismas reglas del juego. Y todo aplica para todas las leyes, porque el que va a mandar en cuanto a comprobantes es el Código Fiscal de la Federación. La cuestión que se hace sumamente importante, que le da transparencia a nuestras leyes, nos da seguridad jurídica. Y bueno, nos decían recalcadamente que ahora el comprobante no es el papel, sino el archivo electrónico. Y en ese suerte de ideas, pues la información se concentró en el artículo 29, 29A, B y C, que es el que nos habla de todos los tipos de comprobantes que van a amparar operaciones tanto de ingresos como de deducciones. Y nos dan las posibilidades adicionales a las que ya comentamos, como pueden ser algunos comprobantes simplificados y algunos comprobantes que, aunque no tienen todos los requisitos que la legislación marca, para efectos de la regla general, pues nos permite también hacer reducciones en forma alternativa, como son precisamente los comprobantes, estados de cuenta y las transferencias mismas que pudiéramos llevar a cabo para amparar nuestra deducción. En ese orden de ideas, pues hay que ir entonces al Código Fiscal de la Federación y ver qué nos dice. Nos da precisamente los requisitos de los comprobantes. Nos dice desde cómo debemos de tramitarlos, si los vamos a hacer en forma digital y qué les debemos de poner dentro de ellos. ¿Para qué? Para que sirvan para hacer la deducción o el acreditamiento. Y vemos que en sus diapositivas, básicamente en colores resaltados, pues vemos las disposiciones nuevas. Las disposiciones que a partir, aparentemente, del 1 de enero se tenían que poner. Pero si nos íbamos por allá un transitorio, eso no se preocupen, estas disposiciones nuevas no son a partir del 1 de enero, sino a partir del 1 de julio, y muchos pensamos que tal vez hasta después, porque por la amplitud que iba a tener de efectos estas disposiciones, pues iba a tener complicaciones, incluso hasta el cambio de algunas leyes relacionadas, que son las que nos estaban mandando como fuente de cumplimiento de las obligaciones, sobre todo en la especificación del tipo o la clase de medida, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se adicionaba en los comprobantes a partir del 1 de enero con retroactividad al 1 de julio? El régimen fiscal en que tributan los contribuyentes. Básicamente me imagino que para dar claridad a la deducción, ya que sabemos que en el caso de varios contribuyentes solamente se puede deducir al pago de la erogación, y que en otros, como son los de régimen general, pues se puede deducir, si es un régimen general quien lo tiene, pues en el mismo momento en que se tiene el comprobante, aunque este no haya sido pagado. Nos incluye también una novedad, que ya hay cosas que no son relevantes para el fisco, como son el nombre, denominación, razón social y domicilio. Pues tal vez para el fisco no son interesantes, pero yo quiero ver poder poner una demanda contra alguien cuando no sé cómo se llama o sus razón social o su domicilio. O bien tendré que evidenciar con el famoso código de barras, habiéndolo leído, pues que ahí están contenidos los datos, que es lo que dice la autoridad. No necesitamos que esté la información en el texto del documento. ¿Por qué? Pues porque ya viene en el código de barras, no más que yo hasta ahorita me tengo un chip integrado con el cálculo del código de barras, al menos que sea un celular, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que tenemos actualmente que cumplir. Pero sin embargo, no me limita. Si yo le quiero poner esos requisitos, lo puedo hacer. Así es que la recomendación es que se lo incluyamos. También nos hacen una especificación, porque ahora los comprobantes, para poderse emitir en los programas electrónicos, pues hay que poner completo el RFC. Y resulta que el, por ejemplo, público en general no lo tiene y los extranjeros tampoco, y no nos está excluyendo a estos de darles comprobantes, les tenemos que dar por todas sus actividades. Entonces nos ponen una disposición de instalamiento de ley para en sustitución al RFC, porque ellos no lo tienen, podamos poner un RFC genérico
y entonces se puede hacer la emisión de los comprobantes digitales. Pero eso ya venía en miscelánea, les decía yo que es así como que un recopilar y concentrar. Otro más que causó mucho furor fue la cantidad de unidad de medida y clase de bienes o mercancías. Bueno, la cantidad ya la teníamos, la unidad de medida de alguna manera siempre la teníamos. Lo interesante es que ahora nos dicen que las unidades de medida son las que están en una ley que está final y conocida, la ley de metodología, que es la que nos dice precisamente cuáles son las medidas, las unidades de medida aceptadas en México. Esa ley, pues todo el mundo nos fuimos a verla y sorpresa. Muchas de las formas en que normalmente categorizábamos a los productos, medíamos las cosas, pues no estaban ahí. No estaban ahí y entonces pues ¿qué le poníamos? Si le teníamos que poner algo y no existía. Y de las unidades de medida que había ahí, pues tampoco se adecuaban a lo que estábamos pretendiendo dar de servicio de producto. Salieron reglas en principio en donde nos dicen pues que hay cosas que no tienen unidad de medida, como son los servicios, y que pusiéramos no aplica. Pero hay otras que sí tienen de alguna manera forma de medirse, y esas que sí tienen forma de medirse, pues no se podían medir porque no estaban aceptadas. Bueno, en el transcurso de este año, como veremos, hay otras reglas que recién se publicaron que ya nos vienen a permitir cambiar la especificación y que no sea nada más de la ley de metodología, y otras más que nos dicen que ya no importa lo que hagamos, porque pues ya se cambia. Pues, las reglas del juego cambian, desgraciadamente o afortunadamente. También el requisito de reglamento se pasó a ley, que era el número de cuenta predial del inmueble en el caso de arrendadores, que también actualmente pues ya no es obligatorio en las últimas disposiciones que han sido publicadas. Entonces, pues como ven, vamos hacia atrás y hacia adelante en los requisitos. Tenemos que hacer un acotamiento más, que bueno, que ahora los que tienen, por ejemplo, lentes vendidos ópticos graduados, deben de decir cuánto fue de las mitas, y no nada más el total de las masas y las mitas, porque lo que es deducible es el lente óptico, la mita, y no el armazón. Y como esto se vuelve una deducción personal en nuestras declaraciones de personas físicas, pues bueno, la autoridad quiso hacer la aclaración porque pues el armazón es más caro y no está hacia el armazón la deducción. Sin embargo, por mucho tiempo sí se consideró todo integral. A partir de ahorita pues ya no. ¿Sí? Bueno, nos comentan también que cuando nos paguen a las personas por honorarios, pues en una sola expedición ese pago, aunque nos los den en poquito, se va a considerar como si fuera un pago. Bueno, pues todos estos requisitos que ya me estoy regresando aquí en las láminas son los que han estado actualmente vigentes. Sin embargo, para todos los comprobantes, o nada más para algunos de esos 4 comprobantes que platicamos. Pues bueno, para todos en regla general, incluyendo las parcialidades. Las parcialidades también se supone que entran porque son comprobantes fiscales y estos también se tendrían que hacer en forma digital. Esos pagos en parcialidades todo el mundo los hacemos, pero normalmente ni pedíamos el comprobante, erróneamente porque llegaba la autoridad y nos decía no es deducible. Entonces se tenía que hacer el comprobante. Y bueno, una de las votaciones también es que hay que decir cómo se pagó, en efectivo, en transferencia, en cheque, en especie, y si de pronto el pago fue a través de cheque, de transferencia o de tarjeta, hay que ponerle los 4 últimos dígitos de la cuenta. Y había veces que ni sabíamos porque nos depositaron y ni nos mandan la ficha ni nos dicen de dónde viene el pago, y pues había ocasiones en que era imposible. Sin embargo, pues bueno, cuando recibíamos la tarjeta físicamente, pues sí podríamos haberlo hecho. Esto también fue adecuación de nuestras disposiciones a partir del día 1 de julio en forma posterior, por el transitorio que estábamos comentando. ¿Pero será que está todavía vigente? Vamos a ver que tal vez sí y tal vez no. ¿A quién le tenemos que aplicar este tipo de requisitos adicionales? En principio,
a los documentos que ampara precisamente la nueva ley, la del 2012, pero no aquellos que vienen de legislaciones anteriores, como era el caso de los comprobantes de imprenta autorizada. Los comprobantes de imprenta autorizados no les aplican estas disposiciones. Ni antes ni ahorita. Yo no de una que ando preguntando, ¿y cómo le pongo aquí el número de cuenta y cómo le adiciono el tipo de forma de pago y cómo le adiciono también el dato del contribuyente, qué tipo de contribuyente es? Pues miren, si se lo ponen no pasa nada. Tal vez sus clientes estén más tranquilos, pero no es obligatorio. Esto tiene mayor importancia cuando hablamos de la deducción. Cuando hablamos de la deducción y recibimos un comprobante que no tiene estos nuevos requisitos, siendo de imprenta autorizada, no pasa nada, es deducible. No nos puede decir la autoridad que cumplamos con requisitos que no fueron fijados en la ley de origen del comprobante. En los nuevos sí, porque en los nuevos claramente la ley dice que estos requisitos van dirigidos a los comprobantes digitales. Y posteriormente, si nos vamos a ver la posibilidad de pedir comprobantes en papel, en el código de barras tridimensional, nos dice que esos requisitos sí se deben de tomar en cuenta. Nos referencia a las fracciones del artículo 29 de los requisitos que se deben de cumplir. Con la única aclaración que si ya tenía mis comprobantes de código de barras bidimensional, entonces, porque recuerden que estos vienen de 2010, pues no manda a ser nuevos, sino que a mano o con un sello le ponga yo los nuevos requisitos, para que no tengamos que gastar nuevamente. Sin embargo, los nuevos que escribamos, pues es más que recomendable que vengan preimpresos para que no haya una problemática de que se me olvide el requisito. Pero bueno, son esos requisitos más los que ya traíamos, porque están siendo utilizados en forma simultánea. Y recuerden que por un requisito que no tuviéramos, pues podemos llegar a tener problemas bien serios, porque nos pueden impedir la deducción o el acreditamiento. Todos estos requisitos entonces habría que ponerlos, y actualmente también, pues actualmente nos tendríamos que ir a analizar qué disposiciones continúan vigentes y cuáles ya no están, porque de las disposiciones que ahorita platicamos y que estamos viendo en su pantalla, pues quién sabe si algunas de esas continúen o no continúen, porque como es costumbre, va pasando el tiempo, nuestras autoridades van viendo por los pros y los contras de sus medidas, y de pronto de esos pros y contras se dan cuenta que hay cosas que aunque los contribuyentes quisiéramos hacer y ellos quisieran pensar, no se puede. Y al no poderse, pues como que se echan para atrás tantito o como que dan plazos adicionales. En esta ocasión, pues tuvimos parte y parte. Hay personas que desde el principio adecuaron su sistema, o los proveedores de facturación cambiaron sus páginas para que pudieran incluir todos estos requisitos. Hay otros que no los hicieron porque no lo sabían. De tal suerte que, bueno, tanto los que lo hicieron como los que no lo hicieron, actualmente tienen la posibilidad tal vez de no cumplir con una serie de esos requisitos. Aunque están vigentes los comprobantes del 2010 de factura de impresora autorizada, esos no nos preocupan porque ya se están muriendo. Pero los que se van a quedar vivos, que son los de código de barras bidimensional y los comprobantes digitales, hay que ver si les aplica o no les aplica ya esos requisitos. Por ahí de octubre, en el día 12 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la tercera resolución miscelánea. Y en esa tercera resolución miscelánea, pues nos dan una serie de comentarios al respecto y nos dicen, miren, a partir de ahorita, si ustedes se van a una ley antigua, pues van a estar las disposiciones tal como se las platiqué. Pero si se dan cuenta que está la reforma, pues van a encontrar que los requisitos de régimen fiscal en que tributan, el número de cuenta predial del inmueble en el caso de arrendadores, la forma de pago y los 4 últimos dígitos de la cuenta o tarjeta, así como la unidad de medida, tienen cambios. Todos, excepto la unidad de medida, se derogan las disposiciones que me obligan a aplicar o a señalar estos conceptos. Se los repito.
régimen fiscal en que tributan, número de cuenta predial del inmueble, forma de pago y 4 últimos dígitos de la cuenta ya no son obligatorios. Oye, pero ya cambié mi sistema, el probador también, y mis comprobantes le dejé el espacio. No pasa nada, no los llenes, porque no es obligatorio. Los quieres tener fondos. Es muy posible que más adelante se les puedan volver a ocurrir. Y en el caso de la unidad de medida, que eso es muy importante, en el caso de la unidad de medida, nos permiten utilizar cualquiera de las unidades de medida que por usos mercantiles estemos acostumbrados a utilizar. Esto es muy práctico porque de otra suerte, además de que tendríamos que andar buscando ahí qué unidad de medida le podemos poner y hacer las conversiones cuando se podía, pues en muchísimos casos era imposible. Y además complicábamos la comprensión de los usos mercantiles. Entonces, bueno, eso ya no nos va a molestar. Así es que hay que tomar en cuenta estas disposiciones, pero lo más bonito es que si a alguien se le olvidó, nuestra autoridad dijo, mira, les compliqué la vida desde el 1 de enero, con después transitoria a julio. No se preocupen, todos estos cambios que les estoy diciendo que no van a aplicar, van a tampoco aplicar desde el 1 de enero para acá. Es decir, en forma retroactiva, de tal suerte que pudiéramos en un momento dado no haber cumplido con esos requisitos que tanto nos preocupaban. Y nuestros comprobantes van a ser deducibles y nuestros IVA van a ser acreditables. Claro, siempre y cuando hayamos cumplido con otra serie de requisitos más que tenemos, como las formas de pago, como que sea indispensable, que registrarse en contabilidad y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero por ahí también, como les falta un poquito, con fecha 12 de noviembre, es decir, hace poquitos días, se publicó la cuarta resolución miscelánea. Y en esta cuarta resolución miscelánea hacen una adición precisamente a estos comentarios. Y nos dan una facilidad para emitir CFDI, es decir, los comprobantes fiscales con los nuevos requisitos del 2012, sin mencionar los datos del pedimento de importación. Adicionalmente, nos permiten en otra facilidad emitir comprobantes fiscales simplificados sin mencionar la unidad de medida. ¿Por qué? Porque en los comprobantes normales, los que vienen todos los requisitos nos dan precisamente la excepción ya de poner la unidad de medida, más que en el caso de las de uso comercial, y pues bueno, ahora en las simplificadas nos hacen algo similar al permitirnos no poner la unidad de medida. Entonces se vuelve un poco más simple la forma en hacer nuestros comprobantes. Lo grave es que así como muchos nos tardamos en conocer las disposiciones fiscales que están vigentes ahorita, muchos otros seguramente se van a tardar en conocer cuáles no aplican. Y nunca lo van a conocer otros, de tal suerte que nos las van a estar exigiendo. Y bueno, esto va a llevarnos a que, como en muchos de los casos, tenemos nuevamente que ser los que sacamos un poquito, por los que comuniquemos que estas disposiciones existen y que repartamos asesorías o por lo menos copias respecto a lo que está delegado y lo que de veras se debe de aplicar. Y desde luego que si tenemos contribuyentes que estamos asesorando, pues hay que avisarles porque les descomplicamos un poquito la vida y que no anden sufriendo en vez de hacer su actividad en conseguir un comprobante para efectos fiscales. Este tema, curiosamente, seguramente va a tener mucho más que tocar más adelante. ¿Por qué? Porque el punto en el cual se están concentrando las revisiones de nuestra autoridad son precisamente los comprobantes y, junto con pegado, los flujos de efectivo en los estados de cuenta. Así es que hay que cuidar todo lo que tenga que ver con los papelitos o con los archivos electrónicos ahora, pues si no, vamos a sufrir económicamente y hacer elevaciones mayores de impuestos, no porque hayamos hecho realmente cosas incorrectas, sino por desconocimiento o por descuido. Pero bueno, es que eso no les va a pasar, porque todos ustedes que están aquí con nosotros en la tabla de Anapinet, seguramente ya tomaron nota, seguramente ya reafirmaron muchos de sus conocimientos y pues van a estar listos para comentarlo en los foros y hacer partícipes a muchos otros estudiantes y contadores más para lograr lo que siempre hemos querido con Anapinet, precisamente continuar incrementando la cultura fiscal en nuestro país.
Señores, hay muchos puntos que platicar. En este momento les cedo el micrófono si alguien tiene alguna duda en especial. Con muchísimo gusto estoy para servirles.